bienvenidos a un nuevo episodio de Reconecta, un espacio donde somos dos psicólogos hablando de la mente sin tanto rollo, sin tabús y sin filtros. El día de hoy tenemos un tema muy especial que trata de la gestión emocional. Y para poder hablar de este tema, tenemos un invitado muy especial para nosotros. Con ustedes les voy a dar la presentación de este gran invitado. Él es psicólogo egresado de la Facultad de la UANL de Psicología. Tiene certificado en primeros auxilios psicológicos por la Universidad de Barcelona, certificado en gestión emocional en tiempos de incertidumbre y estrés por la Universidad de Yale, certificado en Mindfulness and Work-Life Balance por Santander, Open Academy, impartición del taller Manejo de Estrés Laboral para Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Conferencia de Sexualidad Humana, Colegio Carrusel Apodaca y Conferencia de Prevención del Uso de Drogas en Jóvenes Universitarios, Universidad Internacional de Liderazgo y Desarrollo. También actualmente labora en bagaje emocional en atención a pacientes. Pues un fuerte aplauso para nuestro invitado. ¡Bravo! ¡Yay! ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación del día de hoy. Muy emocionado de estar aquí acompañándolos a ustedes, la verdad. Pues bienvenido, como dijo Adriana en la presentación, hoy vamos a hablar de la regulación de las emociones. Y qué tanto, qué interesante es ese tema. Claro que sí, es un tema pues bastante amplio que actualmente si vemos en redes sociales pues es muy sonado, la verdad. Si vemos lo que es TikTok, Instagram, YouTube, hay muchas personas que pueden llegar hasta inclusive a hablar del tema y hay mucha información, pero como hay mucha información, también llega a haber mucha desinformación respecto a. Entonces, qué padre que el día de hoy pues todavía se tenga esta apertura para poder ahora sí conocer un poquito más sobre las emociones, inclusive sobre los pensamientos que pueden originar esas emociones. Entonces es un tema bastante amplio, pero que vamos pues a tratar de priorizar en algunos puntos. Claro. Y fíjate, para ir haciendo la apertura de este gran tema, ¿qué les parece si iniciamos con una pregunta muy importante? ¿Sale? Ahí en casita también, estén ahí tomando nota. Incluso si ustedes quieren responder la pregunta, déjenlos en comentarios o en nuestras redes sociales, que también ahorita las vamos a pasar para todos ustedes. ¿Sale? La primera pregunta, Brian, que yo te quisiera hacer para poder abrir este podcast, incluso también tanto Roberto y yo, vamos a enriquecer la respuesta, es: ¿qué es esta regulación emocional que, como tú decías, en las redes sociales y que en las películas, porque ahora ya todo se trata de la regulación emocional? Pero cuéntanos tú desde tu experiencia, para ti, ¿qué es la regulación emocional? Claro, para hablar primero de regulación emocional, primero tendríamos que tocar el tema de qué es una emoción. La emoción, así a palabras cortas, es un estado fisiológico. ¿Qué quiere decir fisiológico? Que tiene una reacción en nuestro cuerpo. O Okay. sea, lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. Para que nosotros comprendamos una emoción, debemos de explicar tres aspectos. El aspecto, lo que es fisiológico, que ahorita son las reacciones del cuerpo. El aspecto sensorial o perceptivo, de cómo percibimos los estímulos del ambiente. Y la interpretación de la emoción o de las situaciones. ¿Y qué son cada una de estas cosas? Cuando hablamos de interpretación, hablamos de cómo podemos nosotros percibir los hechos del ambiente. Por decir, cuando hablamos de estímulos, un estímulo puede ser los sonidos, los sabores, las luces o cualquier evento. Inclusive ahorita a lo mejor en casita puede estar algún perrito ladrando ahí en la ventana y ese podría ser un estímulo. O podríamos estar a lo mejor escuchando alguna música de fondo, es un estímulo. Mi voz es un estímulo. Entonces, cualquier estímulo va a generar una respuesta fisiológica o física en nuestro cuerpo, que ese es el segundo punto. ¿Qué son las respuestas fisiológicas? Pues vienen siendo el cómo nuestro cuerpo puede responder ante ese estímulo. Yo les quiero platicar ahorita un ejemplo así breve. No sé si a ustedes les ha pasado que a lo mejor en los tiempos de prepa, de la facultad. ¿Qué te pasa si fue apenas ayer? Antier. Ya, hace un tiempito, para mí también, que a lo mejor llegamos a caminar por alguna casa donde había un perro y Sí. que supiéramos de que, no supiéramos que ahí está el perro y que de la nada, pum, saltaba a ladrar.
Yo les pregunto a ustedes, por decir, ¿qué les pasaba a ustedes cuando de la nada saltaba el perro? ¿Cómo Me reaccionaban? asustaba, gritaba. A mí me da risa porque yo soy muy escandalosa. Entonces yo era como que la reacción del cuerpo, ¿no? Así el temblar y aparte gritar y seguido a eso una risa. Ok, ahí ya vamos viendo como que diferentes tipos de respuesta. Pero por si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se detenían a pensar o a ver al perro como que, saltó un perro, a la cuenta de 3 voy a gritar? 1, 2, 3. No, era inmediato. Sí, es como cuando te quemas en la estufa. Exactamente. Es inmediato. No esperas a que caliente la estufa y la reacción sea un poco más lenta. Claro, las reacciones emocionales y en este caso físicas son inmediatas. Entonces, cuando a lo mejor nosotros podemos sentir un miedo, podemos notar que nuestro cuerpo se tensa o que inclusive apretamos los dientes o que soltamos un grito. Esas son respuestas fisiológicas que no pensamos, pero que ahí están en nuestro cuerpo. Y lo tercero es la interpretación de las situaciones. ¿Ok? Ok. ¿Ok? ¿Cómo son las interpretaciones? Por decir, aquí les voy a mostrar otro ejemplo. O bueno, no, vamos a manejarlos igual con el ejemplo del perrito. Ok. Ahora imaginemos que vamos con otra persona y la otra persona no se asusta. ¿Por qué si dos personas viven la misma situación, reaccionan de manera diferente? Es como un ejemplo que yo pongo con mis pacientes. Es sobre el mini split. Ujú. Ahorita no sé, el mini split está en 20 y tú puedes tener calor y yo puedo tener frío. Ninguno de los dos ni está bien ni está mal. Es más o menos como ese ejemplo. Claro, que dependiendo del contexto o la interpretación de, ¿sabes qué? A lo mejor yo ya puedo estar muy acostumbrado a recibir ese tipo de estímulos, que pueden ser los ladridos de los perros, a lo mejor ya pasé muy seguido y ya sé que ese perrito ahí va a estar. Pero si yo no conozco que ahí está ese perrito, mi reacción va a ser a lo mejor el miedo para defenderme, para protegerme. Entonces va a depender mucho el cómo interpretemos la situación para poder procesar esas emociones. Entonces, con esta como pequeña conceptualización, la emoción es un estado psicológico que comprende lo fisiológico, el contexto y lo sensorial. Ok. Ok, perfecto. De hecho, yo también tengo un ejemplo que esto yo lo explico con un video que de hecho está en YouTube. Si quieren la liga, ahí también nos comentan de qué video. Es un video muy padre que justamente yo lo trabajo mucho con mis pacientes porque se hace llamar como un triángulo de la salud. Sí, que es una esquina o un lado del triángulo, lo mental, lo social y lo físico, que justamente me acordé bastante de lo que está comentándonos Brian y que habla de cómo las emociones pegan en estos tres lados del ser humano, ¿no? Entonces, yo también les explico a mis pacientes, es que a veces puede venir o puedes tener más detectadas las emociones, pero a veces tienes más detectadas las reacciones físicas, ¿sí? Por ejemplo, es que a lo mejor tengo hambre. Pues sí, pero no estás detectando que a lo mejor al tú tener hambre también te estás enojando y que incluso estás teniendo una respuesta socialmente con el otro, ¿no? De que le hables mal o a lo mejor que ni siquiera voltees o etcétera, etcétera. Entonces, creo que fue una gran introducción al tema porque aparte es muy amplio. O sea, yo siento que el momento también aquí de este episodio se nos va a ir súper rápido porque el tema de emociones es muy, Muy muy amplio, amplio. ¿no? Demasiado. Y que es como... Hay una imagen en internet que es el círculo de las emociones, ¿no? Claro. Que va desde las emociones principales Ujú. a las compuestas. Y de hablar de todas esas emociones, pues si son muchas, pues obviamente el tema emocional es muy amplio. Exactamente, que incluso, Brian, no sé si tú estés familiarizado con el círculo de las emociones. Claro, es un círculo que pues uso bastante con mis pacientes para, retomando esta pregunta que se realizó, que era ¿qué es la regulación emocional? Se utiliza mucho para explicar esta parte de que la regulación es la capacidad que tiene el ser humano de poder tener un manejo adecuado ante estas emociones. Claro. Y claro, desde este aspecto, este círculo que inclusive pueden buscar a lo mejor en Google de que círculo de las emociones y les va a aparecer de que a lo mejor 6 emociones principales distinguidas por colores, que son a lo mejor la película de Intensamente muchas veces dicen la película por dictamen de los psicólogos. Y que en este punto es ver que cada uno de esos círculos llegan a descomponerse las emociones en cuestiones más complejas, que creo que poquito más adelante iremos desarrollando un poquito más esta idea de qué son emociones primarias, secundarias,
para ir como desglosando un poquito este aspecto más emocional. Claro, y sobre todo, perdóname Robert, No, te adelante. interrumpí. Justamente hablando de este tema, tengo también otra pregunta interesante que a lo mejor a nuestra audiencia, ¿verdad?, les puede interesar. ¿Qué diferencia hay entre el control emocional y la regulación emocional? Porque muchas veces lo ponen como el mismo concepto. Claro, así hay que diferenciar bastante. Regulación debemos de entender que son mecanismos autónomos del cuerpo. O sea, tú no te vas a dar cuenta por decir, ¿cuál es un mecanismo ahorita autónomo tuyo? Estás respirando. Y a lo mejor en todo el día ni siquiera has recordado que tienes que respirar. Sin embargo, el cuerpo por sí solo, inclusive el cerebro, la mente, los estímulos, las hormonas, ya trabajan de una manera sincronizada, de manera autónoma, sin que tú les tengas que decir, oye, tú tienes que viajar al cerebro, tú tienes que viajar al corazón o tú tienes que viajar hacia los músculos. Ya se distribuye la energía y la forma de trabajo por sí solo. Entonces la regulación es este proceso autónomo que el cuerpo tiene para poder regular esa emoción. Ahora, el control emocional es cuando yo hago consciente la situación emocional que yo estoy pasando. A lo mejor si yo voy a tener un estímulo que en mí genera, puede decirse, un enojo o un miedo muy amplio, muy grande, pues tener la capacidad de poder controlar esa emoción, tener herramientas para poder mantener en control ese proceso emocional. ¿Y es muy difícil llegar a controlar las emociones? No, la verdad es que como todo hay un dicho que no me gusta nada y que se suele decir mucho aquí en México, que es chango viejo no aprende maroma nueva. Que muchas veces creemos que ya somos así y que si no sabemos controlar nuestro enojo, nuestros miedos o nuestras preocupaciones, así va a ser toda la vida. Sin embargo, todo el tiempo podemos aprender y esto se puede aprender de muchas maneras. Hay infinidad de técnicas conductuales, cognitivas, emotivas que podemos utilizar para poder llegar a generar una correcta gestión emocional. Ok, pregunta rápido. Dijiste cognitivo, conductual y emocional. Ujú. ¿Me puedes decir qué significa cada uno de ellos para nuestros seguidores? Y ya Claro. si no es mucha molestia, un ejemplo. Claro que sí. Vamos a ver desde la parte conductual primero. ¿Qué es la conducta? La conducta se puede definir así como muy teóricamente la interacción de un organismo en su ambiente. O sea, así rápido, ¿qué es el ambiente? Todo lo que te rodea. Ahorita nosotros estamos en un ambiente y estamos interaccionando de acuerdo con él. ¿Qué es un organismo? Todo aquello que tiene vida. Plantas, animales, humanos, perritos, gatitos, todos ellos son organismos. Y tanto el organismo actúa sobre el ambiente para modificarlo o para que haya un cambio en él, el ambiente también puede actuar sobre el organismo para que se genere un cambio en él. Entonces, la conducta es esto. ¿Cómo puede haber una conducta? Por decir algo tan sencillo, que a lo mejor un niño va por la calle, ve una piedrita y la patea. Eso es una conducta. ¿Por qué? Porque recibe un estímulo del ambiente, que es la piedra, ver la piedra. La respuesta de a esa piedra va a ser patearla a manera de un juego. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la parte cognitiva? La cognitiva puede ser todo esto, aquello que podemos pensar. Son todos nuestros pensamientos, imaginación, idealizaciones. Por decir, si yo ahorita les preguntara a lo mejor en casita de que imaginen su comida favorita, si tengan una imagen viva, y a lo mejor aquí en el estudio vamos a tratar de imaginar cuál es nuestra comida favorita también. Ya estoy salivando. Ya Yo está. también. Ok, ese también es una respuesta, la salivación también es una respuesta a una conducta. Y eso que tú pudiste imaginar, eso que tú pudiste visualizar, son las cogniciones. Esas ideas, esas imaginaciones, inclusive, a lo mejor cuando te llegan a decir alguna palabra y de repente se te cruza un pensamiento, eso también es cognición. Y ahora, las cuestiones emocionales o emotivas que lo llegamos a manejar también, son cuestiones más de análisis del por qué sentimos, por qué le damos este contexto a las emociones, qué función tiene cada emoción en mi sistema, porque eso es algo también bien importante. Todas las emociones tienen un origen y una razón de ser. No nada más están porque sí, pero eso lo iremos tocando más adelantito. Cuando mencionas un origen, es decir,
que las emociones son orgánicas o se pueden producir rápidamente? ¿Yo las creo? Es una muy buena pregunta, Rob. Las emociones, como lo explicamos ahorita al principio, son respuestas que nosotros tenemos ante estímulos del ambiente. No es algo que se crea de la nada, es algo con lo que todos nacemos ya, o sea, ya viene implícito en nuestro sistema. Y nos ayudan a adaptarnos a diferentes situaciones y a diferentes estilos, que esa es una de las características principales. Generan procesos adaptativos, ¿ok? Ok. ¿A qué te refieres con adaptativos? Por decir, yo les voy a preguntar, vamos a volver al ejemplo del perrito. Si tú no tuvieras la emoción del miedo, a lo mejor si el perro no tuviera esa reja por la cual salta, si tú no tuvieras ese miedo el cual te indica que hay un peligro y que tú te debes de proteger, tú no podrías saltar o inclusive poder alejarte de esa situación y a lo mejor el perro te atacaría o a lo Ok. mejor recibirías un daño. Una característica principal del miedo es que te genera alerta sobre algún estímulo, alguna situación que puede ser peligrosa a nivel social, a nivel emocional o a nivel físico. Y te alerta, te pone en alerta. ¿Y qué es estar alerta? Pues cuando tus sentidos se agudizan, tu oído se vuelve mejor, tienes más percepción visual. Incluso por ahí pasa que en un momento dado, en una situación donde, ay, ¿cómo poderlo explicar? Que una persona está en riesgo y que podemos mover piedras grandotas Claro. o estas piedras que son de mesa, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue ¿Mármol? de mármol, que pues obviamente no es como, O sea, como esta respuesta sobrehumana. sí, llega a generar esto. Sí, claro que sí. Por eso se genera esta adaptación. Todas las emociones van a tener respuestas hormonales, que ese sería yo creo que tema para otro video, porque también hablar del tema hormonal con las emociones es muy amplio. Pero a través de esta respuesta hormonal podemos tener diferentes reacciones físicas, como es la segregación de adrenalina, que esta misma adrenalina y noradrenalina y la hormona también del estrés, que es el cortisol, nos ayudan a tener una mejor percepción y una agudización de nuestros sentidos, lo que puede verse reflejado en el incremento de energía, incremento de fuerza o en la rapidez al momento de emitir una respuesta. Ok. Incluso hablando de este tema de, pues ahora sí que ahora todas las hormonas y toda la química cerebral pues que nos da el shot, ¿verdad? De adrenalina. Cuéntanos, ¿también esto puede llegar a pasar cuando un miedo no es real? Claro, aquí ya entramos a un campo tal vez de percibir la cuestión, como ahorita mencionábamos, la cuestión cognitiva. Y aquí sería de ver desde esta perspectiva teórica de los pensamientos racionales e irracionales. Hacia manera más fácil de visualizarlo, ¿qué es un pensamiento racional? Es un pensamiento que te lleva al actuar, que te puede llevar a realizar una acción, a sentirte cómodo, inclusive te lleva a realizar conductas propias que pueden ser agradables para ti. Pero ahora, ¿qué pueden ser pensamientos irracionales? Llegan a ser pensamientos que están fuera de la realidad y que llegan a ser angustiantes o hasta peligrosos. ¿Ok? Y como irracional, quiere decir que tampoco no existen. No quiere decir que no existan. Para la persona que lo experimenta es una realidad. Pero cuando hablamos de irracionalidad, quiere decir que no es funcional, que generan más problemas que ayudas. Entonces, ¿cuáles son estos problemas o estas banderitas que podemos ver cuando tenemos un pensamiento irracional? Que tenemos un pico de activación emocional, o sea, que pasamos de 0 a 100 con alguna emoción. A lo mejor, no sé, si alguna persona ve que se le cae algo de su mesa o que tumba algo por accidente, lo normal sería de que, o lo común sería de que, ¿sabes qué? Se cayó el vasito, se cayó a lo mejor el centrito de mesa, lo recojo. Pero va a haber ocasiones donde hay personas que tienen estos picos emocionales que pueden pasar a un enojo, una frustración muy incrementada, donde ya se frena el actuar, que esa es una bandera que ya no te permite continuar con tus actividades cuando se tienen este tipo de pensamientos o este tipo de picos emocionales. Yo aquí les voy a compartir a ustedes, les pongo un ejemplo a mis pacientes, un poquito para introducir el tema de, pues, los miedos
reales o imaginarios, estas ideas que pues incluso se vuelven un sobrepensamiento, ¿no? Y yo a veces les digo a mis pacientes sin consulta, es como si yo ahorita te dijera, ¿sabes qué? Tengo miedo de que venga un ovni y me lleve. O sea, y les digo, bueno, pues ese es un miedo que yo tengo, ¿verdad? Una idea. Digo, pero también, por ejemplo, ahorita que está lloviendo muy fuerte, pues tengo la preocupación, el miedo de que se vaya la luz y pues nos quedemos a oscuras, ¿no? En la terapia. Entonces yo les digo a mis pacientes, ¿cuál de estos es un miedo a lo mejor un poquito irracional y cuál es un miedo pues ya más real, ¿no? Entonces me dicen, no, pues, a veces sí me dicen, no, pues el ovni a lo mejor. Y les digo, bueno, hasta ahorita no hay una base científica que te diga, ¿sabes? Que sí, aquí está a lo mejor el alien o aquí está el ovni o aquí O el está monstruito. el monstruito, exactamente. Pero pues sí hay una base o ya hay un fundamento que te dice, ¿sabes qué? Pues si cae un trueno, sí se puede ir la luz, ¿no? Nos podemos quedar sin luz, nos podemos quedar sin los micrófonos, ya no te voy a alcanzar a ver, o incluso ahorita, pues también con el clima de aquí, Ujú. ¿verdad? Que es medio extremo. Medio extremo, entonces, pues ahorita incluso ya no sería una condición óptima para estar en la terapia, que eso es lo que me llega a preocupar en realidad, ¿verdad? Entonces, hay muchos ejemplos que pudiéramos poner y que de hecho creo que es algo muy común, que a veces nos pasa, que es una idea, así como tú decías, Brian, de que es a lo mejor incluso un pensamiento fugaz, pero yo no lo dejé que sea fugaz, sino lo tomo y lo empiezo a pensar y a pensar y a pensar. Y hasta que ese pensamiento que iba a ser muy fugaz ya se volvió mi realidad, que creo que eso también es algo bien importante. Claro. Y al momento en que es mi realidad, pues pasa a ser mi propia emoción. Claro, Y que puede ser una emoción irracional también. así es. Aquí el punto también es analizar en cuestión de los pensamientos. Les voy a dar un tip para casita. Es visualizar 3 aspectos del pensamiento que podemos ver. Si nos es útil, Ok. ¿ok? Primeramente es ver qué tan útil es este pensamiento que estoy teniendo. ¿Me hace sentir bien? ¿Me funciona de algo? ¿Me ayuda a resolver algún problema? ¿Cuántas evidencias tengo de que este pensamiento es una realidad? Porque muchas veces podemos tener pensamientos que decimos son positivos, pero que sean positivos no quiere decir que sean reales. Ahí va un ejemplo. Una afirmación decir yo puedo con todo es una afirmación positiva. Sin embargo, cuando ya lo pasamos a un contexto real o a nuestra realidad, a nuestro día a día, el decir yo puedo con todo llega a ser hasta contraproducente y puede caer hasta una sobreexigencia. Que esa sobreexigencia puede caer en estrés continuo, Enfermedades. enfermedades, Depresión, ansiedad. exacto. Y, como bien lo decía Rob, tener estas cuestiones emocionales no tan correctas o que pueden ser desregularizadas, irracionales, como también lo llamábamos. Y el tercer punto sería el saber qué tan grave es este pensamiento. Por decir, supongamos que este pensamiento que tenemos es real. Suponiendo el caso, ¿cuántas áreas de mi vida afectaría? ¿Las consecuencias que tendría de este pensamiento serían realmente tan catastróficas? Y con estos sencillos pasos o con estas sencillas preguntas podríamos empezar a evaluar este tipo de pensamientos y a su vez ir trabajando la cuestión emocional. Ahora, ya trabajando la parte emocional, ¿cómo se ve una persona que está desbordada de las emociones, que no está regulada? Aquí podemos ver ejemplos muy puntuales que puede ser los ataques de ira descontrolados, el explotar. Es decir, todas las ladies y lord de TikTok. Algo así, que totalmente sería el ejemplo como que más puntual que podríamos ver. Todas las ladies o las personas que vemos que cuando a lo mejor no obtienen algo inmediato, se genera una frustración o no hay una regulación de esa frustración, comienzan a gritar, comienzan a patalear, comienzan a insultar. Inclusive, actualmente si buscamos eh, videos sobre, en Estados Unidos, sobre esta parte emocional o como berrinches, vemos que hay personas que se tiran al suelo, patalean, lloran, gritan, y de hecho esto indica que no hay una correcta regulación. Entonces así podríamos ver, pero también de qué manera se puede ver esta desregularización. Crisis de llanto incontrolables, no puedo, no puedo controlar el llanto o es muy constante,
crisis de pánico, ataques de pánico, crisis de ansiedad, ¿ok? Cuando siento que a lo mejor se me va a dar un ataque al corazón, empiezo a hiperventilarme, me dan mareos muy continuos, dolores de cabeza. Y también, esto es muy importante, el cuerpo tiene que expresar estas emociones. Y si no las expresamos de una manera correcta, el cuerpo va a encontrar la manera de expresarlas. ¿Y cómo lo vemos? Ya lo dije, dolores de cabeza, crisis de ansiedad, problemas gastrointestinales, inclusive problemas en relaciones sexuales o al momento de mantener relaciones sexuales. También puede ser un problema de cuestión emocional. Entonces, va a haber muchos factores. Inclusive hay estudios que demuestran que una baja regulación emocional puede detonar hasta el progreso de un cáncer Ok. o desarrollar un cáncer. Y fíjate que justamente hablando de esto, hay una frase que yo les comparto a mis pacientes cuando llegan a consulta con este tipo de discurso, ¿no? Y les digo, es que el cuerpo grita lo que la boca calla. O sea, a lo mejor, incluso ahorita que hablabas como esta parte de cuando una persona no tiene reguladas sus emociones, que explota, también hay personas que lo hacen como hacia adentro, ¿no? O sea, a lo mejor yo no lloro, yo no grito, yo no me enojo, pero siento un aplanamiento emocional donde ya llego al punto de que yo no siento nada. Pues sí, pero justamente como lo comentas, Brian, de pues qué tal tu trabajo, qué tal tu familia o las personas que te rodean, qué tal tu salud, Tu peso, tu tu peso. sueño. Claro. Incluso estas terapias alternativas que hablan mucho de los chakras. Ujú. Mencionan que hay un chakra, creo que es el de la garganta, que dicen por ahí que está volteado, cerrado, dependiendo de lo que cada persona crea, pero su sustento es desde qué estás callando. Que a veces lo reprimimos tanto que no lo hablamos y que justamente se va como guardando y va a llegar un momento en que vas a explotar como palomita de microondas. Claro, en sesión siempre les pongo este ejemplo cuando empiezo a explicar este tema de la regulación emocional con mis pacientes, que es, el ser humano es como una botella de agua, ¿ok? Nosotros somos la botella y el agua o el contenido de la botella son nuestras emociones. Cuando nosotros vivimos un suceso, le echamos agua a la botella, ¿ok? Y se va llenando. Si nosotros canalizamos correctamente o expresamos correctamente esa emoción, es como si vaciáramos o nos tomáramos esa agua, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando yo no logro, ahorita como tú lo comentabas, que no se logra expresar esa emoción? Esa agua ahí se queda. Y lo vuelvo a vivir otra situación, le vuelvo a echar más agua y no lo expreso, ahí se queda. Así hasta llegar a un límite, que cuando yo quiera volver o vuelva a vivir una situación, pues ahora conocemos la famosa frase de la gota que derramó el vaso, Ujú. que sería, va a ocurrir ese desborde emocional. Ahora una pregunta. ¿Todas las personas son iguales? Es decir, esta botellita que se llenó va a actuar exactamente igual. No, a cada persona va a tener una manera diferente de reaccionar hacia este desborde, como ahorita lo comentamos. Pueden ser con problemas gastrointestinales, el sueño, pérdida de cabello, ¿ok? Inclusive el desarrollo de enfermedades como puede ser ronchitas en la piel, enfermedades dermatológicas, que es lo que también se suele ver cuando no hay un correcto control emocional. Incluso este término, digo, también afortunadamente nos estamos ganando más campo en la medicina. Y este término de colitis nerviosa, ¿no? Claro. Que ya está como que como tal el diagnóstico de es una colitis, pero por cierta situación o contexto que a lo mejor estás viviendo en este momento, ¿no? Digo, aparte de la alimentación, también es importante. Totalmente. Aquí también yo tengo otra pregunta, Brian, en tu opinión profesional y personal, ¿qué papel juega la regulación emocional en nuestras relaciones interpersonales? Es un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una correcta regulación, puedo actuar de mejor manera ante las situaciones que voy a vivir. No es lo mismo que yo ante un enojo pueda expresar un límite de manera correcta, decir, oye, ¿sabes qué?
esto que pasó no me parece. A yo explotar y a lo mejor gritarte, aventarte o golpearte. Ahí ya no es algo que se mantenga dentro de lo correcto. Entonces, esta regulación es sumamente importante tanto para poder expresar ideas, opiniones, mejorar canales de comunicación. Y por ejemplo, aquí también, hablando de los canales de comunicación, tú dinos a lo mejor alguna estrategia que puedan también poner en práctica en casa para poder lograr esta regulación emocional. O sea, por ejemplo, si el primer paso tal vez, bueno, el primer paso hay mucho, ¿verdad? Tanto identificar emociones, etcétera, que ahorita nos regresamos un poquito a ese tema, pero cuéntanos un poquito cómo abordas este tema de la comunicación con tus pacientes. Más que nada, en este sentido, tendríamos que ver primero desde qué aspecto se va a hablar esta regulación. Pero si hablamos desde un ámbito, a lo mejor brindarles alguna técnica de regulación, lo que yo siempre utilizo es el semáforo emocional. ¿Ok? Es ver en qué parte de la emoción yo me encuentro. Si estoy desde un color verde, que es el color más óptimo para poder actuar, quiere decir que mi emoción está regulada. O sea, quiere decir que no necesito gritar, no necesito explotar para poder yo comunicar lo que estoy sintiendo, lo que siento, lo que me pareció, lo que no me pareció. Si yo ya creo que estoy en un color amarillo, quiere decir que puede que se me dificulte expresar mi idea o mi opinión acerca de algo que estamos hablando. Quiere decir que a lo mejor estoy teniendo un poquito de dificultad para poder regular. Y si ya estoy en un rojo, quiere decir que mejor, o lo mejor en este caso es guardar silencio, retirarnos un momento y aplicar la siguiente técnica que les voy a brindar. Ahí en casita lo que podemos hacer es mano izquierda, poder brindar simplemente ver la palma de la mano unos momentos, ver cómo están las líneas, ¿ok? Al igual si gustan lo podemos hacer aquí así rapidito. Ok. Podemos empezar a notar los relieves de la mano, generar una tensión plena sobre nuestra palma de la mano. Y luego podemos pasarnos a nuestro dedo pulgar, empezar a analizarlo, qué bordes tiene, nuestro dedo índice, medio, anular y meñique. Con cada uno, date unos 5 minutos para tomar atención de tu mano. Después, con nuestra mano derecha, vamos a poner nuestro dedo índice en la base de nuestro dedo pulgar. ¿Qué vamos a hacer? Cuando subamos por nuestro dedo, vamos a respirar profundamente. Cuando vayamos dando la vuelta, mantenemos el aire. Y cuando bajemos, soltamos. Y cuando subimos, respiramos, mantenemos y soltamos. Así hasta acabar con cada uno de los dedos y realizar las vueltas necesarias para poder encontrar una regulación óptima de nuestro cuerpo y de nuestra emoción. Ahora tengo yo una pregunta. Ahí no sé si ustedes han tenido pacientes que no me funciona la técnica, no me funcionó la respiración. Me paso la respiración por el arco del triunfo. ¿Qué se hace ahí? Ahí tenemos que comprender y validar que es posible que esta técnica no funcione con el paciente. Claro. Todas estas técnicas están comprobadas científicamente, pero siempre va a haber un porcentaje donde no se cumpla esta realidad. Aquí es preguntar al paciente, ok, ¿qué fue lo que notaste que no te funcionó? ¿Por qué notas que no te está funcionando? Y a lo mejor podemos empezar a ver de que, es que a lo mejor no la practiqué durante tanto tiempo de la semana, no la practiqué esta semana. O a lo mejor no se entendieron bien las instrucciones, no lo explicamos nosotros bien, hubo ahí algún error en la comunicación, pero sería también empezar a buscar qué técnicas sí te puede funcionar. Las técnicas de respiración son técnicas muy sencillas y que podemos hacer en cualquier espacio. Claro. Y que tienen gran corroboración científica de su funcionalidad también. Y fíjate que justamente en este punto, a mí, como comenta Roberto, yo creo que los que atendemos a pacientes es común que pase, pero yo también, recordando lo que tú decías de las respuestas o las conductas automáticas, yo les comentaba siempre a mis pacientes cuando vienen con este discurso de que, ¿sabes qué, Adri? No me funcionó, o sea,
No, o sea, les digo, a ver, es que a lo mejor respirar puede parecer muy simple porque siempre lo estamos haciendo. Digo, pero no lo hacemos de una forma consciente, que esa es la diferencia. Era como nos comentaba Brian hace unos minutos. Pues sí, nosotros siempre estamos respirando. Pues sí, pero ¿cuántas veces nosotros nos sentamos a ver, déjame, jalo aire, lleno mis pulmones, yo a veces les digo a mis pacientes para que se haga esta respiración diafragmática, les digo, imagínense como si quisieran inflar un globo que está en su estómago. Incluso pueden poner su mano y siente cómo se estira. Entonces, ahí empiezo yo con ellos, me tomo pues un gran tiempo de la sesión, bueno, a lo mejor unos 20 minutos para explicárselos así como muy detenidamente y les digo, te lo dejo de tarea. Digo, pero practícalo. O sea, primero inténtalo. Digo, cada tarea o cada técnica que nosotros estemos viendo aquí en consulta, la vamos a intentar, pero inténtalo a conciencia y ya posteriormente si tú me dices, no sabes qué, Adri, definitivamente la practiqué como me comentaste y no me funcionó, ok, no hay problema. Buscamos otra técnica, otra herramienta, incluso las habilidades del paciente, que era un poquito como el episodio pasado. Si también ustedes no lo vieron, por favor búsquenlo en nuestro perfil. Regrésense. Exactamente, como quieramos a ver si por aquí le ponemos la liga. Y es justamente lo que hablábamos, de no todos los pacientes les va a funcionar lo mismo. Exacto. Y eso también como comentaba Brian, o sea, no es malo ni bueno, sino hay cosas que para nosotros son funcionales y para otras no. Por ejemplo, a veces mis pacientes dicen, no, es que yo para dormir bien uso la bocina de ruido blanco, no sé qué, está perfecto. Hay pacientes que hacen otro tipo de técnicas para poder regular sus emociones o poder dormir mejor, etcétera, etcétera. Pero ahí la respiración es lo más básico con lo que podemos empezar y sobre todo que la respiración se puede complementar con otras cosas, que creo que también eso es lo amable de la técnica, ¿no? Y de hecho, bueno, yo tengo, hablando de la respiración, tengo otra técnica que les voy a pasar, que es la de 5, 4, 3, 2, 1. No sé si ustedes la han escuchado. Yo lo que inicio es 3 respiraciones profundas, como dices, inhalar y exhalar, y luego 5 cosas que puedas ver donde estás sentado. Otras 3 respiraciones, 4 cosas que puedas tocar ahí donde tú estás, ¿no? La mesa, el pantalón, la silla, etcétera. 3 respiraciones, 3 cosas que puedas oír, luego 3 respiraciones, 2 cosas que puedas oler y por último una cosa que puedas saborear que tengas en tu boca. Y eso también ayuda a que se regule y que baje la emoción para poder ver cómo poder atacar esta siguiente situación. Claro, y sobre todo, Roberta, y en esa técnica que está muy, muy padre, pero sí aclarar, si ustedes no se acuerdan el orden de cuántas oler, cuántas ver, no pasa nada. Exacto. O sea, con que se acuerden de lo importante que es 3 respiraciones, 5 cosas, a lo mejor yo me acordé de escuchar, bueno, a ver, incluso eso justamente nos ayuda a focalizar mi atención en, a ver, ¿qué está pasando? O sea, y ya sin querer quité un poquito la atención de esto que me está pasando, que me está a lo mejor regularizando o a lo mejor como que sacándome de mi zona verde, como nos decía Brian con el semáforo, y eso nos va a ayudar bastante. Entonces, porque también de repente algunos pacientes, que de hecho no sé si te ha tocado, Brian, algunos pacientes, por decirlo de una forma coloquial, se ponen un poquito el pie. Sí, que va también de la mano con lo que nos comentabas de, no, ¿sabes qué? No me funciona esta técnica. Siempre les digo, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo aquí en la sesión y posteriormente tú replícalo en casa. Y siempre les hago esta conciencia que les digo, a mí me ves a lo mejor una vez a la semana, 1 hora. Digo, entonces, las tareas que encargamos es para que tú repliques o practiques o trabajes lo que estamos viendo aquí. Le digo, porque yo no voy a poder estar contigo ahí en el oído diciéndote, oye, no te enojes, oye, respira, oye, tu semáforo, oye, acuérdate de que si a lo mejor te preocupas de más, te va a dar colitis. Entonces le digo, por eso también son algunas tareas que volvemos a lo mismo del capítulo anterior. No todos los psicólogos trabajamos igual, pero también por eso hay estas técnicas que podemos dejar a los pacientes y que les pueden servir a cada uno de formas diferentes, ¿verdad? Claro, totalmente. Así es. Voy a hacer algo, sacármelo aquí, la invitación nuevamente. Ya estamos por cerrar este episodio, pero
¿qué te parece si el próximo episodio usamos la parte 2 de terminar la regulación emocional, seguir con este tema para ahora sí como profundizar un poco más? ¿Qué les parece? Como dicen las señoras, para echar el chal a gusto, para desenredar, desmenuzar un poquito más este tema, porque se los dijimos, se los spoileamos desde el principio. Las emociones es un tema Grandísimo. grandísimo. Enorme. Y la verdad es que está muy padre y muchísimas gracias, Brian, por todos los conocimientos compartidos con nosotros y pues De con hecho, la gente. mira, yo estaba así calladito, poniendo atención, grabándome de esto sí. Entonces, ¿queda la invitación abierta? Un gusto el poder volverlos a acompañar. Ok. Bueno, para ir cerrando este episodio, Brian, rápidamente, ¿con qué reconectas este episodio? Claro que sí, pues recordando principalmente las emociones, algo importante, no hay emociones positivas ni negativas. Reconecta nuevamente con esta realidad de qué estás sintiendo, qué te lleva a pensar y de qué manera quieres actuar con esta emoción que tienes. Si crees que no es la mejor manera de actuar de acuerdo a tu emoción, date un momento, retírate un poquito, respira y ahora sí, vuelve a la acción. Ahora, Adriana, ¿tú qué reconectas con este episodio? Pues yo primero pues reconecto con Brian porque no tenía el gusto de conocerlo en persona, solamente escuchando de él, pero pues reconecto justamente con esta parte de qué padre es el tema emocional. Es un tema que nosotros pues es nuestro, también otra frase muy de señora, pero es nuestro pan de cada día el poder practicarlo, porque incluso es practicarlo a nivel personal y también a nivel profesional al final de cuentas. Entonces, porque acuérdense que aquí humanizamos al psicólogo y nosotros también nos enojamos, sentimos, lloramos y de todo. Entonces, pues es un tema muy padre que espero que se le dé la difusión que merece las emociones y no solamente como en este tema como tan superficial que de repente nos encontramos como que, ay, estás triste, no estés triste. Pues bueno, a ver, ¿qué hay detrás de esa tristeza, no? Así es, perdón. Yo reconecto con que las emociones son muy amplias, hay que empezarlas a conocer porque no tenemos la educación emocional. Creo que a esta vida nos subieron a una montaña rusa de emociones que pensamos de una manera, sentimos de otra manera, pero la respuesta es de otra manera. Entonces, nosotros los invitamos al próximo episodio para continuar con esta segunda parte de Reconecta con la regulación emocional. Brian va a estar aquí. Vamos a estar nuevamente el próximo episodio. Por favor, si llegan a tener dudas, preguntas de este tema, escriban en la cajita de comentarios, también en Instagram. Ahí nos pueden hacer las preguntas para hacérselas a Brian. Ya se está comprometiendo a contestar todas. Entonces, cualquier pregunta, no hay preguntas tontas ni malas, simplemente son preguntas que se necesitan responder. Recuerden encontrarnos como Reconecta MTY en Instagram. Ahorita denos un me gusta, un comentario, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un episodio. Pues muchas gracias, Brian. Y Antes de cerrar, se nos está olvidando cómo podemos contactar a Brian. Claro que sí, pueden contactarme a través de mi página de Instagram, que es @sig.brianbarbosa. Se escribe Brian con Y y Barbosa con Z. ok, ahí lo siguen. A ti, Adriana, ¿dónde te podemos seguir? Recuerden que yo estoy en Instagram como @sig.adriananmtz. Ahí me pueden mandar mensajitos o incluso las dudas que comentaba Roberto las pueden encontrar ahí también. A mí me pueden encontrar como @psicorobertogarza y en Reconecta MTY. Muchas gracias y Pero le tienes una sorpresa a Brian. sí, le tenemos una gran sorpresa a Brian ya para cerrar este episodio porque no tenemos redobles, pero los vamos a poner. Tenemos un pequeño presente para este Brian, para que recuerde que reconectó con nosotros, que reconectó con ustedes y sobre todo, recuerden, que reconectó con lo más importante. Entonces, muchísimas gracias, Brian. Es algo muy simbólico, Muchas gracias. pero es de parte de nosotros. Es un gran agradecimiento para ti y pues esperamos verte muchas veces más por aquí. Claro Con que más sí. temas.
Tú avienta temas y eres bienvenido. Claro que sí. Muchas gracias. Mano cadena para Ahora que sí, llegue Brian. ahora sí para la promoción. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Cualquier cosa pueden reconectar con nosotros tanto en Instagram como en YouTube. Gracias, hasta la próxima.